Mi nombre es Nemesio Centeno González, tengo 25 años de edad, soy de aquí, Irapuato, Guanajuato, soy músico, productor y maestro de música. Me especializo en composición de canciones, en comerciales y también en la enseñanza de las materias de música, ya sea de guitarra, piano, bajo, ukelele, teoría musical. Tengo un proyecto de música que se llama Nemesio Centeno Full Band y también dirijo un coro de iglesia los viernes. Pues todo empezó cuando tenía, yo creo, entre 5 y 6 años. Cuando estaba pequeño en un rancho de Michoacán, allá Pastor Ortiz, yo escuchaba a mi tío Nemesio tocar y cantar. Entonces de ahí me empecé a motivar un poquito para toda la parte de la música. Pues lo veía tocar en fiestas, en serenatas o en rondallas. Y yo lo veía y decía, quería ser como él. Y en mi casa siempre había música. Nadie era músico, pero a todo el mundo le gustaba un buen el argüende de la música. Tenía por parte de mi mamá a Luis Miguel y por parte de mi abuelita a Joan Sebastián. Por mi tío Nemesio tenía a Bronco, tenía música en inglés. Por mi tía Yasmín tenía a Alejandro Fernández. O sea, era todo un cúmulo de experiencias. Por mi tío Lolo también tenía música de Mago de Oz. Y fui creciendo y mientras los niños de mi edad iban queriendo ser un día astronauta o un día piloto de carros o un día chef, yo siempre quise ser músico desde chiquito. Esa espinita nunca nadie me la quitó. Y fue que empecé a tocar la guitarra como a los 6 años más o menos de edad. Solo que yo era zurdo, bueno, soy zurdo. Entonces pues mi tía me enseñó a tocar la bamba como zurdo y luego en el taller de guitarra de la primaria aprendí como diestro, ¿no? Y más adelante empecé a tocar en grupos de cumbia, en grupos norteños, empecé a tocar en grupos de escuela, empecé como a foguearme en el ambiente de la música y desde el principio siempre me encantó. Entonces tomé la decisión en mi vida de dedicarme completamente a la música. Estudié música durante 6 años de mi vida formalmente en la Universidad de Guanajuato. Aunque no acabé la carrera, fue toda una odisea para mí entrar a esa escuela. Pues pasaba que para entrar a una escuela de música, a un conservatorio de música, ocupas llegar ya sabiendo para el examen. Aquí ocupas tener ya conocimientos de música mediamente avanzados, de un instrumento, de teoría musical también para poder entrar. Entonces fue algo muy curioso porque yo entré a mi primer examen de música en el 2018 y no pasé. Me arrastraron completamente. Yo pensaba que me había ido muy bien, pero la verdad es que no me fue nada bien. Porque esa gente tenía papás músicos, tenía tíos músicos, gente que era estudiado de la materia de música. Y realmente pues yo nada más era un chavo aficionado que tocaba música en las TARS, que tocaba con grupos, pero nunca tenía como que esta parte de acercamiento a una escuela de música particular. Entonces por esa parte me formé meramente empírico y luego me vendí a un propedéutico de música en la UG. Volví a no quedar, me aventé 3 propedéuticos hasta que quedé. Porque digamos que de 200 solamente van a pasar 20, el 10%. Y de esos 20 es porque tienen su instrumento súper dominado, ¿no? Luego entré a nivel medio superior en la carrera de música en composición en Guanajuato. Estuve durante otros 3 años y por temas del destino y de la vida familiar tuve que salir y dejar mi carrera. Y es algo que hasta el día de hoy me sigue pesando mucho. Pues he estudiado otras cosas, pero nada me llena como meterme a una cabina musical y estudiar todavía un instrumento. Para mí siempre ha sido la música, y no porque no sepa trabajar o hacer otras cosas, sino porque me di cuenta de que mi vocación, de que mi pasión artística y profesional y laboral está en las artes. Fue entonces que decidí abrir una academia de música y a dedicar mi vida a grabar personas también para proyectos musicales y tener yo mi proyecto musical con mi banda y también para componer canciones. Y siempre me estoy educando constantemente desde el apartado de tomar diplomados o cursos, inclusive buscar gente que sepa más que yo para que me enseñe y no quedarme estancado, ¿no? Yo había empezado sentidos inconscientemente desde que estaba en la secundaria, porque daba clases a mis compañeros de secundaria primaria por 10 varos en los recreos y de esa lana yo junté y compré un bajo. Más adelante trabajé en otras academias de música en Irapuato y en Guanajuato
Y me di cuenta que el esquema es de tener 20, 15 chavos en una sala durante una hora y cada uno cobra una mensualidad y se gana buen dinero, pero los chavos en realidad así no aprenden. No hay una curva de aprendizaje para eso. Entonces decidí montar Sentidos, que es una academia donde la gente viene de manera particular, toman una clase de una hora a la semana y pueden ver su avance en un mes o 2 meses. Y nació también porque yo siempre quise tener un maestro que se preocupara por mí y que no nada más dejara una actividad solamente para cubrir la hora, sino que a mí me interesa conocer al alumno, conocer lo que él está haciendo, conocer qué le interesa, qué no le interesa. Bueno, pues mi nombre es Eduardo Arteaga, tengo ya 4 meses viviendo a clases. En cambio si hago ¿por qué se fue y por qué murió? ¿Me entiendes? Otra vez, ¿listo? Exactamente, 3. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar, porque y no, créeme que pues sí me gusta mucho sabe muchísimo, este hombre sabe muchísimo, ¿no? Cualquier detalle te busca una y otra manera para hacerte dar lo que debes de dar, pues en cada canción, y realmente pues me gusta, y lo que más me agrada luego es que, oye, ya cantas mejor, me dice mi esposa o mi hija. Realmente es muy bueno, sabe mucho y nos sabe explotar. O sea, sabe sacar, la forma de sacarnos lo que él quiere escuchar, lo que quiere ver, lo que quiere el resultado de nosotros, pues busca una y otra forma y lo saca. O para explicarnos también cualquier cosa, busca esto, cuántos aparatos que me ha sacado para que también nos dice, esto es para esto, y todo nos pone ejemplo y nos hace pues que demos lo más de que saquemos pues lo que él quiere oír, lo que él quiere escuchar, lo que él quiere, y pues contento y satisfecho con estos 4 meses, y pues aquí vamos a seguir viviendo hasta que Dios nos dé. Pues andamos acá en Visiva, en el complejo 2 de la Universidad de Guanajuato. Vinimos a unos ensayos de una banda de jóvenes que me pidieron que viniera para darles unas pequeñas para ensayar. ¿Y qué opinas de la propuesta musical en las escuelas? Pues se me hace muy interesante que hayan tenido presupuesto para un salón de música aquí en la Universidad de Guanajuato, pero sí creo que deberían dedicarle tiempo, buscar un maestro para que venga a ensayarlos, porque están inseguros en el proyecto artístico y no tienen como mucha noción de cómo tocar en vivo o de cómo afinar un instrumento, de cómo usar un amplificador. Los tienen bien equipados. Ya ni con Ale. No sé qué es cosa de la video. Teníamos uno más chido, pues. Los Marshall. ¿Tienen un Marshall? Pero teníamos. ¿Tenían? Se lo robó. Para la batería, ¿lo acomodas así? Me decían que la UG les da el salón vacío y que tienen baterías, pianos y guitarras. Digo, o sea, está muy chido eso que tengan para que sea su desarrollo entre clases, no horas muertas, pero estaría todavía mejor que tuvieran una persona dedicada que les enseñara bien cómo. Mi proyecto musical pues nació desde que yo estaba en la primaria. Desde que estaba en la primaria, porque yo siempre quise componer canciones y ser un músico famoso de rock. Solo que esos chavos pues tienen un buen de dinero, ¿no? Y contactos en la política, yo no, pues no. Entonces empecé a componer canciones por ahí de los 7, 8 años de edad. Y yo creo que hasta la fecha tengo escritas cerca de unas 1300 canciones por ahí guardadas en un disco duro y en un drive de Google. Y formé muchas bandas en el transcurso de mi niñez y mi adolescencia y ahora mi adultez. Y actualmente tengo una banda que es mi proyecto musical, que es la Nemesio Centeno Full Band. Entonces son mis canciones, las cuales grabamos, producimos y tocamos en eventos o en giras de conciertos, en festivales de música. Y recientemente voy a lanzar un nuevo sencillo. Pero todo esto empezó con una bandita de covers que armamos en la primaria alta hace ya un ratote, y de esa forma me gustó la adrenalina de subirse al escenario, aunque sea una tarima en una kermés o en un foro, en un bar.
no quisiera yo bajarme cuando empiezo a tocar, como que quisiera quedarme arriba todo el tiempo tocando, con la gente, sintiendo la conexión de las canciones, y es algo que me ha acompañado toda la vida hasta ahorita. La mitotera Full Band nació cuando se separaron los Café Racers, fue mi primera banda formal, que nació en 2017-16, y esa banda acabó antes de pandemia, en 2020, y a la par de pandemia lanzamos unas canciones que se llamaban Medición, Tú y Yo Siempre, 5 de marzo, y luego yo escribí una canción que se llama Te Veré en Octubre. Esa canción se la compartía el productor de Fato, que en paz descanse, que se llamaba Juan Carlos Gracianos, que fue para mí un mentor en muchas cosas. En el poquito tiempo que lo conocí, pues lo conocí en una cabina de radio en Irapuato. Entonces hablé con él y le dije que yo quería dedicarme como a la artisteada, a la música, que tengo experiencia en bandas, en comunicaciones, en producción musical también. Y él me pidió que le enseñara unos demos, le mandé 5 canciones, le gustó Te Veré en Octubre y me dijo, lánzala con el presupuesto más bajo que tengas, y distribúyela, y así caseramente esa canción va a ser un hit a nivel local. Y así lo hice, y esta experiencia de un viaje de carretera terminó siendo mi primer sencillo, que se convirtió en una tendencia pequeña en 2020. Pues yo no conocía el impacto de que una canción pegara en múltiples países, como lo fue China, como lo fue Colombia, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, y como tuve una audiencia, una base de fans, y de ahí más adelante he estado lanzando consecutivamente sencillos, hasta que formé la Full Band, que se formó hace ya 2 años, en el 2023, para un evento de la Feria de Irapuato. Entonces me di a la tarea de buscar músicos, y a pesar de que conozco una gran variedad de músicos, todos muy buenos, necesitaba gente que fuera joven, gente que tuviera ganas de reinventar los géneros, o que no tuviera miedo a apostarle tocar a un bar de 5 personas como un foro de 1000. Y fue como formamos la Full Band, que está formada por mí, su servilleta, por Fernando Castillo, Fernando Alfaro, batería y guitarra, por Mario Hernández en el bajo y por Donovan en los pianos. Hola, buenas noches, soy Mario Alberto y yo soy bajista del proyecto de la Full Band de Nemesio. Me invitó por allá un lejano 2020 a que le cubriera un evento en una feria. Pero posteriormente me invitó formalmente a formar parte de su proyecto, y de ahí en más, pues es un buen proyecto, tiene buena visión. Con Nemesio no recuerdo, lo conocí por una exnovia. Sí, lo conocí por una exnovia. O sea, sabía como que quién era Nemesio, como, ya de ahí lo topé. Saludos. Y luego, ¿qué, güey? De ahí, y luego de, ¿qué? Y pues también nos vimos en Kiliki una vez. Y de ahí una vez lo vi en Kike. Y le dije que tocaba batería, le dije toca chido, te invito a una banda para tocar en la me feria. Me mandaste mensaje, güey. Hey. Que si no, primero me preguntaste que si tocaba el bajo, te dije que sí, y originalmente iba a tocar el bajo, pero después creo que invitó a Fernando, y yo invité a Fernando, pero Fernando tuvo que irse a la playa esa vez, y le dije, pues yo puedo tocar la batería. Toqué la batería, otros 2 amigos tocaron las guitarras, y él tocó el bajo, y de ahí ya me quedé, así como de... Ya cuando empecé a tocar con Nemesio Centeno fue salirme completamente de la zona de confort. Me salí por completo y dije, cabrón, pues no sé cómo se hace este pedo, pero vamos a darle. Pasó el tiempo y me volvieron a invitar. Creo que las primeras juntas fueron en casa de Nemesio. Con una bocina te vi yo bien. A su casa, sí, que estaba de Nemesio. Si tienen la oportunidad y tienen el gusto y las ganas de hacer música o de querer vivir del arte, háganlo, pero tengan en cuenta que es una carrera de resistencia, porque tienes que resistir al que al principio no hay clientes, al que al principio no hay eventos, que no hay ni siquiera un presupuesto como para empezar a tocar tú. Yo empecé tocando en los camiones por 20 varillos en una vuelta,
y de ahí ahorré para comprarme instrumentos, y luego revendí para comprar otros, y así lo he hecho toda mi vida porque estamos en un constante cambio de equipo. Y es complicado vivir del arte y vivir de la música. Es una carrera que no es para todos, porque no cualquiera puede aguantar el hambre de este ambiente, porque es de sentirlo y trabajarlo a la vez que lo sientes. Me he parado en el escenario con mi corazón roto, con mi alma rota, con mis ojos cansados y sin un peso en la bolsa, y bajé peor de como subí, pero en ese momento en el que tú estás tocando, sientes tantas cosas que las personas no las van a sentir, porque si no eres un artista, no vas a entender el mundo como las otras personas. Porque la música es propia del sentimiento humano y de una conexión que tenemos a través de los instrumentos. Entonces, para todos los jóvenes, como cuando yo empecé, que no tenía ni un peso, háganlo sin miedo, pero tengan en cuenta que no van a tener frutos hasta muchos años después. Puedes lanzar 10 canciones y puedes no pegar hasta tu canción 20. O no puedes tener financieramente algo hasta la canción 35. Pero es una carrera de resistencia porque tienes que aguantar las críticas familiares, las de las amistades, las públicas, las personales, y reconocer que siempre va a haber alguien mejor que tú. Pero si estás dispuesto a aguantar todo eso por vivir del arte, entonces para ti esa es la carrera, no para una persona que lo toma como un medio empleo, como un hobby. Porque el músico, el artista, tiene que desvelarse hasta las 5 de la mañana componiendo y pintando, y tiene que entregar una obra que al final el público no la va a entender del todo, porque en ese momento se transforma en una obra de ellos y ya no es tuya. Entonces mi consejo para los chavos es, y siempre ha sido, si quieres dedicarte a esto, éntrale sin miedo, pero recuerda que no vas a tener nada a corto plazo.